Muy bien, buenos días a todos. Y seguimos en el estudio del capítulo 25. ¿Os acordáis que el domingo pasado nos iniciamos con esta parábola de las 10 vírgenes, verdad? Y ahora vamos a continuar con el resto del capítulo, finalizándolo hoy. Hemos estado viendo que quizás a lo largo de los capítulos 24 y 25, realmente lo que se nos presenta como tema central de estos dos capítulos es despiertos y preparados, manteneros despiertos y estar preparados. La respuesta que tenemos que encontrar en estos versículos para realmente aplicarlo a nuestra vida es qué significa estar preparados. Vamos a intentar esta mañana avanzar un poquito en esta consideración de qué significa en concreto en la práctica estar preparados en nuestra vida. Vuelvo a decir como el domingo pasado que el acercamiento al texto no va a ser desde una manera alegórica, sino de una manera literal, teniendo en cuenta que nos encontramos hoy una nueva ilustración comparativa. El otro día la vimos en base a las bodas, las vírgenes que van a recibir al novio que viene a buscar a la novia para llevársela a su casa, y en esta ocasión pues tenemos otra figura derivada del trabajo y los salarios en el trabajo. En la historia o la alegoría o la parábola de los talentos. Así que vamos a acercarnos a ella de esta manera, entendiendo que es una parábola y que como parábola, como ya dijimos el día pasado, en la interpretación de las parábolas lo que tenemos en cuenta es la idea central que principalmente nos transmite y notando los detalles, buscando un simbolismo, un significado en cada cosa. Así que ya hemos escuchado la lectura acerca de esta parábola de los talentos y por eso vamos ya a destacar algunas cositas. El paso de una parábola a otra tiene un nexo de unión que podéis ver en vuestras Biblias, en el versículo que se inició leyendo. Estamos, para que tengáis las Biblias abiertas, en el versículo 14 del capítulo 25, y el nexo de unión es un porqué, con lo cual está conectado la una cosa con la otra, no podemos desconectarlo. El porqué explica una causa, ¿verdad? Cuando decimos porqué de algo es una causa. Claro, entonces lo que nos va a explicar es la causa o el motivo de la última expresión o consideración que hemos escuchado, y es: velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto es lo que menciona el versículo 13, justo el versículo anterior. Así que en base a esto, de nuevo, que es la idea central, velad, porque no sabéis la hora en que vendrá el Hijo del Hombre, entonces se nos dice por qué, y a continuación va a desarrollar este tema. Como veis ahí, el es como nos vuelve a plantear que es una comparación. Lo que va a enseñar, la enseñanza que se va a dar está basada en una comparación. De nuevo tenemos una conexión con el tema del reino de los cielos, aunque tengo que deciros, hermanos, que parece que en los manuscritos más antiguos la frase el reino de los cielos no aparece. Sí se recoge en nuestra versión de Reina Valera, pero ya no se recoge en la versión de las Américas, por ejemplo, y tampoco en el interlineal de la Cueva. Como sabéis, el interlineal griego-español no recoge esta frase. Lo que sí dicen todos es que se sobreentiende que eso está allí. Cuando está hablando el tema está diciendo el reino de los cielos es como, aunque no aparezca la frase. Así que estamos en ese marco que, como vimos, es el marco más amplio de todo el libro de Mateo, que nos va a presentar sobre el reino y sobre el rey del reino, que es Jesús. En la lectura que hemos tenido, el Señor da talentos. El jefe, el dueño, el amo, da talentos. Los talentos es una moneda, es dinero. Estrictamente hablando, acercándonos a este texto, en esta ilustración, los talentos son monedas. Era una moneda muy valiosa. Un talento equivale a 6.000 denarios. Los denarios es otra moneda que se menciona muchas veces en los evangelios. Y un denario es el sueldo de un día. Con lo cual, al de 5 talentos se le habría dado una cantidad como si fuera el salario de 100 años. Imaginar, sumar lo que sería vuestro sueldo por 100 años. Al que le dan 2 talentos es un sueldo como de 40 años, y al que se le da un talento es como el sueldo de 20 años. Inevitablemente, o sea, son cantidades grandísimas para ellos que el Señor pone a su cargo, y aquí la clave no está tanto en la cantidad, en este caso, sino en que da conforme a la capacidad de cada uno. Vio a estas personas, vio a estos siervos y dijo, bueno, este puede manejar bien esta cantidad y probablemente puede invertirla bien y puede sacar un partido de ella. Así que al que tiene más capacidad le voy a dar más, al que tiene menos le doy menos, esperando que cada uno de ellos pudiera invertirla y sacar un partido, un provecho de esa cantidad.
Lo que encontramos a continuación es que 2 de los siervos invierten el dinero. Como hemos visto aquí en la representación, al que le dieron 5 los invirtió, al que le dieron 2 los invirtió y sacaron una respectiva ganancia. Pero el otro escondió y no lo invirtió, con lo cual no sacó ninguna ganancia. Hemos visto también que el Señor se va lejos y vuelve después de mucho tiempo. Esta es una referencia curiosa que se corresponde también con la parábola de las vírgenes y se corresponde también con el tiempo en que estamos de espera del regreso del esposo, del regreso de Jesús. Vuelve después de mucho tiempo y cuando regresa el Señor pide cuentas. El Señor le pide cuentas a cada uno de lo que hizo con el dinero, no tanto basado, ya digo, en la cantidad del dinero, sino en cómo, digamos, en base a su capacidad, utilizó esos talentos, ese dinero. Como resultado, el Señor felicita a 2 siervos que invirtieron el dinero y tuvieron ganancia, premiándolos. ¿Cómo los premia? Les llama siervos buenos y fieles. Creo que este reconocimiento de ellos es un reconocimiento de premio, pero también les acepta en su casa. Venid, podéis seguir trabajando conmigo, formáis parte de mi reino, ¿de acuerdo? Por contraste, el Señor escucha la excusa del que no invirtió. La actitud de Jesús nunca se corresponde con la acusación que este hombre le hace. Este hombre le hace una acusación injusta. Realmente, digamos, está autoexcusando, diciendo lo malo que es Dios, o lo estricto que es Dios, que siega donde no sembró. Eso es una cosa injusta. Que Dios venga a sembrar donde no segó es una injusticia. Estaba acusando indirectamente, autoexcusándose y acusando a Dios, como a veces hacemos también nosotros, ¿no? Que acusamos a Dios que permita cosas o que Dios, como si Dios obrase con injusticia. Así que se excusa, manifiesta que tiene miedo de Dios o del Señor y un criterio, una idea acerca del Señor como alguien injusto. El resultado también entonces es que el Señor reprende al siervo que escondió el dinero, llamándole, por contraste, los otros buenos y fieles, por contraste, llamándole malo y negligente. Negligente es perezoso u holgazán. Si no has trabajado conforme a la capacidad que tenías, no has hecho el trabajo que deberías haber hecho. Y al fin le llama inútil, no me eres útil, y le echó fuera. No eres alguien que me compense pues estar en mi empresa, en mi trabajo, en mi casa, porque eres alguien que no inviertes, que no has trabajado, que no has producido como se esperaba que hicieses. Así que esta es la historia que nos va a conectar con esta idea. El reino de los cielos es como un Señor que ha repartido esos talentos conforme a las capacidades, y unos invirtieron y otros no. Y unos tuvieron un resultado positivo de felicitación por parte del Señor y otros, en este caso uno, fue rechazado y echado fuera. Encontramos entonces, fijaos hermanos, elementos comunes entre las 2 parábolas, la de las vírgenes y la de los talentos. Por ejemplo, todos esperan el regreso del esposo, del novio y del jefe o del Señor. Todos están esperando, todos. Daros cuenta que esto nos habla un poquito de que la gente está a la expectativa. No es gente que esté exactamente despistada o que no crea que va a venir. Es gente que cree, que de alguna forma reconoce que el novio viene y vamos a ir a su encuentro, que el jefe va a venir en algún momento, ¿de acuerdo? Así que estamos hablando no de gente que está por ahí sin tener ninguna idea de nada. Es gente que conoce que el Señor vuelve. Encontramos 2 grupos bien delimitados. Unos están alerta, esas vírgenes con aceite de sobra, están alerta. El grupo de siervos que trabajan están esforzándose, preparados para cuando llegue, y otros no lo están. El esposo, o novio, mejor dicho, el jefe, el Señor, tarda en llegar. Es otro elemento común en las 2 parábolas, como dije antes. Y en último lugar, pues el desenlace. Unos se van con él, recibiendo felicitación, y otros se quedan fuera. Aquí tenemos elementos comunes en las 2 parábolas que nos pueden marcar un poquito la línea de pensamiento o el énfasis que quiere darnos con estas historias. Con este panorama aterrizamos en el versículo 31, con esta otra... hemos titulado Ovejas y Cabritos, aunque realmente esto es una referencia, una mención puntual. Vamos a hacer esa lectura, escuchar la lectura o seguirla en vuestras Biblias, versículo 31, que dice así: que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él,
Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: pero ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento te dimos de beber, te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y entonces el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Un resumen explicativo de este pasaje. En primer lugar, el inicio. Hemos visto un inicio que en la versión también Reina Valera empieza diciendo cuando el Hijo del Hombre, como si fuera algo desconectado de lo anterior, y la realidad es que hay una palabra que no sé por qué en nuestra versión de Reina Valera no se traduce, que sería pero cuando, o más cuando, dice la Cueva, más cuando venga, pero cuando venga. Ese pero y ese más ya nos hace una conexión totalmente directa con toda la línea de pensamiento, parábola de las vírgenes, parábola de los talentos, y entonces llega esto, pero, hay un pero aquí, a todo lo que hemos visto anteriormente, y va a enfatizar qué va a pasar en este final, cuando viene el esposo, cuando vuelve el Señor, cuando vuelve Jesús. Cuando venga, indica una continuidad. A continuación, tenemos también que diferenciar en este pasaje no es una parábola. Hemos visto parábola de las vírgenes, parábola de los talentos, y ahora lo que tenemos es una enseñanza. Ahora sí que hay una enseñanza clara de lo que va a pasar. Ahora se nos va a describir de una forma exacta qué va a pasar al final. Ya no son comparaciones, aunque utiliza una comparación más. Ha utilizado una comparación sobre las bodas, ha utilizado una comparación sobre el trabajo y los salarios, y ahora utilizará una pequeña comparación sobre la vida que ellos podían entender perfectamente, que era la vida de un pastor y las ovejas. El pastor que discrimina y separa ovejas y cabritos, que de alguna forma pues todos podrían entender esa ilustración que utilizaban como algo muy cotidiano para ellos. Y fijaros que en el versículo 32 de nuevo utiliza la palabra como. Versículo 32, apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas. Así que de nuevo el como nos establece una comparación. Y dice así que el Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. La palabra Hijo del Hombre, pues literalmente significa hijo de Adán, así se puede traducir, lo cual enfatiza la naturaleza humana. Sin embargo, con respecto a Jesús, a lo largo de la Biblia, Antiguo Testamento y a lo largo de los Evangelios, Hijo de Hombre, que algunos en la traducción en las Biblias nuestras lo ponen con mayúscula, quizás para ayudarnos a entender esto, es un título, es un nombre especial, que por lo tanto enfatiza la naturaleza humana, pero con, digamos, connotaciones sobrenaturales, que esto es lo que Jesús tiene, por lo cual entendemos que Jesús es hombre y que Jesús es Dios. Entonces, el Hijo del Hombre, enfatizando su naturaleza humana, pero también en el contexto hebreo entendían perfectamente que estaban hablando del Mesías, de Dios mismo, es un nombre, es una idea de que el Hijo del Hombre venga en gloria, transmitida en muchos versículos de la Biblia. Jesús mismo pues lo utiliza acerca de sí mismo para expresarlo, pero también en Apocalipsis capítulo 1 lo hemos estudiado, en esa visión de Juan del Hijo del Hombre. En Daniel, que quizás sea un texto paralelo para este, versículos 13 y 14, dice lo siguiente: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, Dios Padre,
y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta profecía de Daniel nos conecta directamente con esta venida del Hijo del Hombre, al cual se le va a dar toda la autoridad que merece, que tiene toda la gloria. Pero, hermanos, muy cercano al texto que estamos viendo y ya hemos estudiado, capítulo 24, versículo 30, fijaros que dice allí, como un texto totalmente paralelo a este, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que estamos de nuevo en este momento de la historia de la segunda venida de Cristo, viniendo con poder y gloria. Y esto es lo que dice el texto, que vendrá con gloria y vendrá con los ángeles. Parece que también la palabra santos, ángeles, santos, no, al menos no la recoge el interlineal de la Cueva ni la versión de las Américas, por ser versiones, ya digo, alternativas a Reina Valera. Parece que santos no aparecería exactamente, o aparecerá en unos manuscritos y en otros no. Vendrá con gloria y con los ángeles y reunirá a todas las naciones. La palabra naciones es gentes. Algunos han ido más allá y dicen que es gentiles. Lo que es más claro es que significa gentes. Gentiles nos daría más pistas de a quién se refiere. Gentes ya es más amplio. Para algunos dirían que lo que va a reunir todas las naciones, para algunos dirían si son solo judíos, otros si son solo gentiles, otros si son judíos y gentiles. Algunos dicen que es la reunión de los gentiles que serán juzgados por su trato a los judíos durante el periodo de la persecución o de la gran tribulación que ya hemos estudiado. Bueno, reunirá a estas naciones y las reúne para un juicio. Y aquí entramos en otro tema interesante, que la palabra de Dios nos establece que existirán diferentes tipos de juicios. Aquí se nos presenta un juicio que algunos han titulado, es un título porque no lo dice el propio texto, el juicio de las naciones. Pero también en la Biblia encontraremos el juicio del gran trono blanco, y también en la Biblia encontraremos lo que se llama el tribunal de Cristo. 3 tipos de juicios diferentes. Hay algunos más con matices, pero voy a referirme en estos 3 como principales. El que aquí tenemos, el juicio de las naciones, entiendo, hermanos, después al menos de mi estudio durante estos días, que es un juicio para los que no forman parte de la Iglesia. No es un juicio para nosotros, hermanos y hermanas, porque la Iglesia ya no estará presente en la tierra a esas alturas. Porque es cuando Cristo regrese, y cuando Cristo regresa recibe a la Iglesia con Él, o si la Iglesia fue arrebatada antes de la tribulación, como visteis y ya hemos hablado de las diferentes posturas, la Iglesia no está presente. Jesús regresa a la tierra y se va a encontrar con los creyentes posteriores al arrebatamiento, que serían las ovejas, y los no creyentes, que serían los cabritos, que serían aquellos, vamos a decir, también supervivientes del periodo de tribulación. Así que va a reunir ovejas y cabritos, creyentes y no creyentes, no la Iglesia, ya que no está, sino personas que han creído durante ese periodo de tribulación y posteriormente, en ese periodo antes de que Jesús regrese a la tierra. Así que aquí nos encontramos enfocado para ellos este juicio. Pero tenemos otro juicio, el juicio del gran trono blanco, que es un juicio que estudiaremos cuando regresemos a Apocalipsis. Ya queda poco, en un par de domingos volvemos a Apocalipsis otra vez. Hemos hecho este paréntesis, ¿os acordáis? Mateo 24 y 25. Pero volveremos a Apocalipsis y allí nos encontramos que hay un juicio que se llama así el gran trono blanco, en Apocalipsis capítulo 20. Es un juicio que tiene lugar después del milenio y después de la destrucción de Satanás o del envío de Satanás al infierno para siempre. Con lo cual entendemos que no es este que está ocurriendo aquí, por cuanto Satanás todavía no ha sido enviado al infierno, todavía no ha ocurrido el milenio, así que tenemos otro que viene descrito de esta manera. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos. Hubo una resurrección, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda.
el lago de fuego, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. De nuevo, hermanos, la Iglesia no participa de este juicio, como os será más lógico. Si en el otro no participaba, de este menos todavía, porque la Iglesia ya habrá sido resucitada antes. Los creyentes en Cristo, en el Señor, resucitarán primero. La Iglesia, los creyentes que estén vivos, serán arrebatados cuando Cristo venga. Y luego ocurrirá el periodo de milenio. Y después, entonces, Satanás será destruido y entonces tendrá lugar el juicio del gran trono blanco. Así que, como dice en 1 Corintios 15, los muertos en Cristo resucitan antes del fin. Aquí comparecerán los que han vivido durante el milenio y los que no han participado de la primera resurrección. Es decir, no creyentes que ya están condenados. Solamente se abrirán los libros, porque Dios es justo, para que haya una evidencia de decir, mirad, estáis condenados por vuestras obras y por no haberos agarrado a la salvación a través del Señor Jesucristo. Son personas que han rechazado la gracia de Cristo y que, por lo tanto, sus propias obras, como las de todos nosotros, nos condenan. Quien no esté en el libro de la vida, que justamente el estar inscrito en el libro de la vida es de aquellas personas que se han agarrado a Cristo, agarrado a la vida, que han confiado en Él, quien no esté allí inscrito, será arrojado al infierno, a la condenación eterna. Así que aquí tenemos el segundo elemento, y el tercero, pues es el llamado tribunal de Cristo. Según los textos que vamos a ver a continuación, este tipo de juicio no es un juicio para vida o muerte, como lo que hemos visto anteriormente. Es un juicio en el que tendremos que comparecer cada creyente. Es un juicio de cuentas. Es parecido al que vemos en Mateo, porque también tienen que rendir cuentas, como estos que traen el talento no invertido, pero en este caso no es para vida o condenación eterna. Esto ocurre cuando la Iglesia se encuentre con Cristo. Y estos textos nos lo indican. Pablo dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos. Está hablando en plural, primera persona, Pablo y los creyentes a los que se dirige la Iglesia en Roma. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Está hablando un creyente a creyentes. Corintios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que aquí tenemos 3 dimensiones generales sobre el juicio. Tenemos aquí un juicio de las naciones, la Iglesia no está, es un juicio cuando Cristo vuelve. También tenemos el gran trono blanco, que es al final de todos los tiempos. Ya Satanás ha sido enviado al infierno, ya es el remate final para dar paso a la eternidad. Tenemos el tribunal de Cristo, los creyentes cuando son resucitados y los que están vivos arrebatados y se encuentran con Cristo, comparecemos para rendir cuentas hacia el Dios que nos ha dado la vida, que nos ha dado la salvación, que nos ha enseñado lo que es vivir una vida de obediencia, preparándonos para su venida, y tendremos que dar cuenta por ello. Avanzamos en el texto y entonces nos encontramos esta descripción de ovejas y cabritos. Es tentador ver un simbolismo en ello, ovejas como animal más dócil, más que se deja llevar, y el cabrito como más rebelde. Bueno, no sé, supongo que Jesús estaba realmente contándoles porque los pastores podían entender muy bien cómo era guiar a las ovejas y la docilidad de ellas y probablemente la dificultad de las cabras, ¿no? De los cabritos. Derecha e izquierda, por supuesto nada que ver con las tendencias políticas. Los de derechas y los de izquierdas, no tiene nada que ver. Probablemente sí tiene que ver con el concepto de derecha en la Escritura, que, recordar, en la mano derecha, muchas veces menciona, ¿no? A tu diestra, a tu mano derecha, tanto en el contexto de la sociedad hebrea como también Jesús mismo expresándolo, el que está sentado en el trono y a su derecha, y tiene un libro a su derecha, el énfasis en la derecha siempre está relacionado con autoridad, con un lugar de honor, de privilegio. Por lo tanto, quizás tenga más que ver con esa idea, que obviamente que con ninguna otra. Posición de autoridad, de honor, a la derecha unos, a la izquierda otros. Jesús se presenta como el Hijo del Hombre, es un título, ya lo hemos visto, pero también se presenta en la figura del pastor, también se presenta como rey. Fijaros ese cambio en el texto,
rápido, que nos ayuda además a entender muy bien dónde empieza y dónde acaba la comparación. Acaba de decir, versículo 32, que apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas. Está usando ahora la figura del pastor. Pero rápidamente el versículo 34 retoma la enseñanza, que ya no es comparación, que ya no es alegoría, que ya no es parábola. Dice, entonces el rey dirá a los de la derecha. Ya no es el pastor, fijaros, ha cambiado de figura. El rey ya está apuntando directamente al Rey de Reyes, al Señor Jesús, volviendo a la tierra y estableciendo este juicio. Esto no es una comparación que va a pasar algo así. Es decir, esto es una, enseñanza, descripción clara de lo que va a ocurrir. Así que ahí tenemos ese énfasis de Jesús. También más adelante dice, venid benditos de mi Padre. Está usando otra figura más, que es Dios como Padre, Jesús como Hijo, y nosotros, los creyentes, como hermanos de Cristo, digamos, como hijos de Dios, en esta otra dimensión también. Hay muchas figuras aquí que ya para un estudio nos daría ver cómo se presenta Jesús en estos pocos versículos. A unos, entonces, les dice, venid, los de la derecha, se les invita a venir, se les llama benditos, sobre vosotros hay bendición, sobre vosotros se puede hablar bien, y son aceptados. ¿Por qué son aceptados los que son llamados a la derecha? Pues son aceptados, al menos yo encuentro un par de razones. La primera razón es porque tienen un reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. Así que aquí de nuevo topamos con la soberanía de Dios, que prevé las personas que van a creer y para los cuales tiene preparado algo para ellos. Y esto está pues muy basado en otros textos de la Escritura. Así que los de la derecha van para allí porque hay un reino preparado para ellos. Los de derecha van allí porque también se les llama justos. Se les llama justos. Pueden ir a la derecha porque son justos. Y además hicieron el bien. Así que aquí de alguna forma nos da un poco en la clave. ¿Por qué van estos a la derecha? Porque son justos. ¿Son justos? ¿Son totalmente justos? ¿Son perfectos para merecerse estar a la derecha y tener la salvación? Así que esto apunta un poco a lo que tiene que ver con la justificación. Luego hablamos de eso. Entonces se les llama justos, hicieron el bien. ¿Qué bien hicieron? Pues cuando leemos el texto, el bien que hicieron es muy práctico, ayudar a la persona necesitada, ¿verdad? Apoyo a las necesidades y cuidados de los demás. ¿A quiénes ayudaron? Dice, por cuanto hicieron esto a uno. ¿Este uno nos llama la atención? No a muchos, a uno. Fijaros como de alguna forma Jesús no está premiando, no está viendo la cantidad. Vale uno por el cual tú tienes ese cuidado, esa preocupación sincera, o sea, a uno. Y además lo que esto nos refleja es cómo Jesús tiene en cuenta las personas individuales, no es una visión global. Él está pendiente de quién ayuda a uno, aquel que nadie sabe, que nadie se entera el bien que le estás haciendo y Jesús lo ve, Dios está viéndolo. El que hace bien a uno, la importancia de cada persona, y especifica uno de mis hermanos más pequeños. Pequeños tiene que ver con humildad, con sencillez. Hermanos, aquí la palabra es adelfos y se utiliza siempre en el Nuevo Testamento para los creyentes. Eso lo digo para siendo muy, digamos, exhaustivos o estrictos en la interpretación de quiénes son los hermanos más pequeños. Está hablando de personas creyentes. Eso no quita de que no haya que hacer el bien a todos, claro que sí, pero aquí, probablemente de forma más estricta, pensaríamos en eso. Algunos dicen exactamente que eso de mis hermanos más pequeños puede ser cualquier persona con necesidad. Y la verdad que hay muchas indicaciones de Jesús de que tenemos que estar ayudando a todo el prójimo. La enseñanza del buen samaritano, ¿no? Cualquier persona que ves con necesidad le ayudas. No tienes que atender a su raza, a su color, a su sexo, ni a su creencia religiosa. Es verdad que esa es una enseñanza de Jesús. Sin embargo, aquí ya digo esta palabra, a mis hermanos, uno de mis hermanos, hay un énfasis especial a los que son los seguidores de Jesús, a los que son hijos de Dios, a los que son hermanos en Cristo. Y esto encajaría muy bien con unos versículos que se leen en el capítulo 10 de este libro de Mateo, que son estos. Jesús dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos,
Está refiriéndose a sus discípulos. Un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Probablemente Jesús estaba allí enseñando algo que luego iba a ampliar diciendo, fijaros la bendición de aquellos que han dado un vasito de agua, que han tenido esa preocupación por uno de estos pequeños, mis hermanos más pequeños. Así que tenemos esto en la derecha. ¿Qué tenemos en la izquierda? En la izquierda tenemos a otros que se les rechaza, que se les llama malditos en vez de benditos, y que son destinados al infierno, un lugar preparado para Satanás y sus ángeles. Un contraste. Hay un lugar preparado desde antes de la fundación del mundo para los que forman parte del reino de Dios. Hay un lugar preparado para Satanás y sus ángeles. Un contraste. Dos grupos, dos destinos. Un juicio y una condenación de carácter eterno. Me hace muy difícil a mí pensar que el infierno no es eterno estudiando este pasaje. Me cuesta entenderlo. Ya sabéis que algunos enseñan esto, que sí que la vida es eterna y el cielo es eterno, pero lo que es el infierno no es eterno. Será pues como una condenación que implicará la aniquilación y la desaparición del ser humano. Sin embargo, no sé qué pensáis vosotros, que tenéis que pensar y tener vuestro criterio, pero aquí hay un énfasis constante en esa eternidad, tanto para lo bueno y la vida eterna como para la condenación, la perdición eterna también, condenación eterna. Así que esto es lo que nos traza este último apartado del capítulo 25. Veamos elementos entonces relacionados entre los tres apartados, las vírgenes, los talentos y este último apartado. Tenemos elementos comunes, ¿verdad? En primer lugar, viene un esposo, un novio, viene un señor y viene un rey. Todos están delante de él, hay una expectativa. Las vírgenes están esperando, los siervos están esperando, las naciones saben que vendrá. Allí estamos, a la espera. Hay dos grupos diferenciados, 5 vírgenes y 5 vírgenes. 2 siervos y un siervo. Ovejas, derecha, cabritos, izquierda. Tenemos 2 grupos diferenciados, cada uno con elementos en común, cada uno de ellos, ¿verdad? Unos hacen las cosas bien y otros hacen las cosas mal. Y así se describe. No han previsto tener aceite extra, no han invertido en el talento, no han hecho bien al prójimo. Por el contrario, llevaron aceite extra, fueron precavidas, fueron prudentes, invirtieron según sus capacidades lo que Dios le había dado y fueron personas que hicieron bien, que se preocuparon por ayudar y hacer bien a los demás. Como resultado, las reacciones o las actitudes de Dios también son distintas. Unos son aceptados, recibidos, felicitados, y otros son rechazados, condenados. 2 destinos: en la casa del novio o a las puertas. Entrando en el gozo del Señor, para vivir siempre con el Señor, sirviéndole, o en las tinieblas de afuera, donde es el lloro y crujir de dientes, dice la palabra. La vida eterna para los de la derecha, el castigo eterno para los de la izquierda. Conclusiones en esta mañana. En primer lugar, 2 aclaraciones. La primera, porque el domingo pasado alguien interpretó mal que yo decía que la salvación se puede perder, aunque algunos enseñan esto, Tampoco nos tenemos que rasgar las vestiduras, pero desde este púlpito al menos no se suele enseñar. La formación básica en esta iglesia enfatizamos que la salvación no se puede perder. Eso es lo primero y queremos enfatizarlo. No se puede justificar que la salvación se puede perder basándose en la parábola de las vírgenes y el aceite. Ya otros textos podrían ser utilizados y habría que estudiarlos con detalle. Pero aquellos que dicen que el aceite de las lámparas simboliza el Espíritu Santo o simboliza la fe que tenían y luego no tuvieron suficiente para salvarse, o espíritu que tuvieron y que luego lo perdieron, no se sostiene. Yo creo que esto no hace falta que enfatice más y podréis entenderlo, que al menos basado en este texto no podemos enseñar que la salvación se puede perder. Pero en segundo lugar, y hoy nos surge otra cuestión, que la salvación enseñamos también que no es por obras, porque claro, estamos encontrándonos a los de la derecha que son recibidos y les dice: pasad. ¿Por qué? Porque habéis hecho bien.
si haces bien y eres bueno, vas al cielo. ¿Vale? Esto ha sido muy enseñado y fijaros que este pasaje nos puede crear un poquito de inquietud sobre ello, ¿no? ¿Por qué digo que no se puede justificar con eso? Bueno, en primer lugar, porque la clave de los que se salvan está en que son justos. El texto menciona en un par de ocasiones la referencia a aquellos que se salvan, aquellos que se van con el novio, aquellos que entran al gozo del Señor, aquellos que van apartados para la derecha a la vida eterna, son justos. Y en el contexto del Nuevo Testamento no hay justo ni aun uno. En el contexto del Nuevo Testamento y la enseñanza de Jesús, la justificación solo es por medio de la fe, solo es por gracia, no por obras, que nadie se gloríe. ¿De acuerdo? Este texto debe ser entendido también entonces en el contexto de todo el Nuevo Testamento y en el contexto de quien habla, de las enseñanzas del que habla, que es Jesús mismo. Sería una contradicción llegar a esta conclusión con otros muchos textos que enfatizan esto, justificación por la fe por gracia. Y solo uno puede llegar a ser considerado justo delante de Dios para que le diga tú mereces el cielo por la obra de Cristo. Y así lo entendemos. Ha sido la muerte de Cristo y la respuesta del ser humano de confianza en Él que permite ser llamado justo sin serlo, porque no hay justo ni a uno. Así que esta es una clave, pero tenemos una segunda clave, un poco más sutil en el texto, que tiene que ver con el tema de conocer. Los que se salvan, los que tienen vida, son los que son conocidos por Dios. Hay una forma reiterada en esto. A las vírgenes que se quedan fuera les dice, no os conozco. Pero si ellas estaban esperando al novio. Y el novio dice, no, a vosotros no os conozco. No hay un reconocimiento de ellas. Al que esconde el talento le dice, te conocía que tú eres. Y Jesús le dice, sí. Pues mira, pues tú que conocías que yo era así, con más razón deberías haber invertido. No es que Jesús esté aceptando que lo que el siervo dice es verdad. Como tú dices, que yo siembro, recojo donde no sembré. Realmente está diciendo, ya que tú te creías eso, no tienes excusa ninguna. Si acaso yo fuera así, con más razón, tienes que esforzarte y hacer las cosas bien. No hay excusa. Tú dices que me conoces. No hay conocimiento. Y a las ovejas. También en otro capítulo, Juan capítulo 10, Jesús enseñó, yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así que otro elemento de peso, es decir, que hace entender que la salvación no es una cuestión de buenas obras, sino una cuestión de conocimiento de Dios. Hay un conocimiento mutuo, un encuentro entre el hombre y Dios, una identificación y reconocimiento por parte de Dios. Dios, como dijimos el domingo pasado, ¿os acordáis? Te ve y te reconoce, tú eres de los míos. Esta es la clave de la salvación. Por eso no depende de nosotros, depende de lo que Dios va a hacer. También sí, de nuestra respuesta. Solo es posible, entonces, ser conocidos por Dios y reconocidos por Él por la presencia del Espíritu Santo como un sello en nuestras vidas, como decíamos la semana pasada. Así que creo que este debe ser el marco donde entender y no interpretar tan a la ligera lo que puede dar a entender este texto. En último término, suena una vez más el eco de una frase muy típica que mencionamos a menudo, esa enseñanza en el Evangelio, en el libro de Santiago, cuando se nos insiste a que la fe sin obras está muerta. Con lo cual hay una coherencia entre los de la derecha, que están haciendo bien al prójimo y que han sido justificados por la sangre de Cristo. Hay una coherencia entre las personas que hacen el bien y que conocen a Dios. Entonces, concluyendo, para nosotros hoy, aunque podamos pensar que nosotros no vamos a estar presentes en estos momentos finales, sobre todo en estos últimos, los otros anteriores, como la tribulación, ya hemos dicho que tenemos diferentes versiones, pero ya en este momento final de juicio que hemos hablado, si no vamos a estar presentes en estos momentos de la historia, creo que ¿qué nos aporta esto entonces? ¿Para qué está esto escrito? En primer lugar, yo entiendo el privilegio de conocer los eventos futuros. Hermanos, tenemos sobre nosotros un tesoro. No somos más listos que nadie. Aquí no estamos titulados, no somos superinteligentes, no sabremos 20.000 idiomas. Somos gente sencilla, digo yo, ¿no? Somos sencillos. Y Dios en su sabiduría ha escogido lo sencillo, lo necio, lo vil, para darnos tesoro. Y un tesoro es que Dios nos ha revelado
los últimos eventos. No para que nosotros aquí digamos, ya sé lo que va a pasar y nos alcemos como profetas con orgullo, pero sí con humildad poder decir, qué privilegio que Dios ha puesto en mis manos conocer qué va a pasar en esta historia, en la historia de la humanidad. Entonces, en primer lugar, tenemos un privilegio de conocerlo y debemos conocerlos. En segundo lugar, tenemos la posibilidad hoy, mientras estamos con vida, de compartirlo y de comunicarlo a otros. ¿Se van a reír? Claro que sí. ¿Qué pensáis que va a opinar tu compañero o compañera de trabajo, tu vecino, vecina, tu familiar no creyente cuando le digas, mira, Jesucristo va a volver? Bueno, hombre, Jesucristo, quién sabe dónde está. Y va a haber un juicio final. Y más te vale estar preparado. Ni le va a gustar que se lo digas, ni va a estar muy receptivo probablemente. Pero si alguno escucha el Evangelio y cree, será salvo. Y esta es nuestra función ahora mismo, anunciar un mensaje fuera de moda, un mensaje de entrada no muy agradable, aunque conlleva una buena noticia, sin duda, es una buena noticia, pero podemos hacerlo, comunicar a la gente en la medida de lo que es posible. Pero en tercer lugar, también nosotros aprendemos lo que Dios quiere de todo ser humano, lo que pide mientras no regresa. Aunque no estemos en aquel momento, estamos ahora sabiendo lo que Dios pide, lo que a Dios le agrada de las personas. No tenemos excusa nosotros para no saber lo que es estar preparados para cuando Cristo venga. No tenemos excusa. Y entonces debemos pensar y ver cuál es nuestra prioridad, cuál que debe ser nuestra prioridad, esperar a Jesús como Él manda. Nos está dando algunas indicaciones de cómo es. Así que finalizamos con estas aplicaciones. ¿Qué significa? Volvemos a la pregunta original. ¿Qué significa estar preparados? En primer lugar, y como más importante, diríamos que es tener la seguridad de que te conoce Dios. Y esto quizás pues es muy importante. Lo otro también lo va a ser, pero esto es muy importante. Que tú tengas la convicción interna de que Dios te conoce y que Dios te va a identificar como uno de los suyos. Así que insistimos en este tema para que busques a Dios, para que busques tener la paz que viene a la vida de la persona que dice, yo sé que Dios me conoce, soy de las ovejas que Él conoce y que yo le conozco a Él. Esta es la primera cuestión y, como siempre, si tienes dudas, compártelas, exprésalas con otras personas para que te puedan ayudar a entender y confirmar si tú tienes el sello de Dios en tu vida, si vas a ser reconocido por Dios cuando venga o si no va a ser así. Todavía estamos a tiempos de resolver este asunto en nuestra vida personal. Pero en segundo lugar, si crees que sí, que Dios te reconoce y que tú le conoces a Él, entonces aprendemos que estar preparados es, y resumimos ya los dos capítulos. Capítulo 24 es, primero, estar pendientes de las señales que anuncian el tiempo del fin. Hay que estar pendientes, sin obsesionarnos, sin poner fechas, que no podemos, pero sí vamos a estar al tanto. Tenemos una información, no tiene sentido que estemos despistados, vamos a estar pendientes de esas señales. En segundo lugar, el concepto de fidelidad que nos lo transmite al final del capítulo 24, el siervo fiel. Somos llamados a estar preparados sirviendo a Dios como si fuese a venir hoy o mañana. Y en concreto, en ese pasaje, servir a Dios tiene que ver con tratar bien a los demás, a aquellos que están bajo nuestro cargo. El siervo aquel que decía, mi señor tarda en venir, y empezó a tratar mal. Así que, hermano, la lección para nosotros de estar preparado en esta cuestión de ser un siervo fiel tiene que ver con las personas que están a tu cargo, que tú les trates de una manera que honre al Señor. Y tú dirás, ¿y qué personas tengo yo a mi cargo? Bueno, como mínimo, familia ya. O tu marido, tu mujer y tus hijos a tu cargo. El trato hacia ellos en el contexto familiar debe ser un trato que honre a Dios. Y eso tiene que ver con estar preparándonos. En el trabajo, algunos aquí tendréis gente a vuestro cargo, los cuales están trabajando y vosotros tenéis una responsabilidad sobre ellos. Pues también piensa que estar preparado en esta exhortación es que estés tratando bien a estas personas. Y así podríamos pensar en otras áreas de tu vida, si estás liderando alguna asociación, si te toca ser el presidente de la comunidad de vecinos, si estás en una posición ahora mismo donde otros están bajo tu cuidado, tu autoridad, si se puede decir así, es el llamado a ser fiel, un siervo fiel.
En tercer lugar, la parábola de los talentos, capítulo 25, nos enseña, sumamos a la fidelidad, responsabilidad, a administrar bien lo que Dios nos da, que será conforme a nuestra capacidad. Dios te ha dado lo que sabe que tú puedes utilizar para Él, para invertirlo bien. Y si bien es cierto que en la parábola concretamente está hablando del dinero, es una parábola. Lo que en esencia nos quiere transmitir la idea es esta: lo que Dios te da, las capacidades que Dios te ha dado, lo que tienes de parte de Dios, utilízalo, sé responsable, que un día daremos cuenta de ello, lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bienes materiales, la utilización de tus bienes materiales, lo que tú tienes, ¿cómo lo utilizas? Talentos naturales, también te los da Dios. Hay talentos naturales en cada ser humano que Dios se lo ha dado. ¿Qué tal estás administrando estos talentos? Hay dones espirituales, diferente a los talentos, dones espirituales, que son dones dados por Dios para servirle a Él también, de forma sobrenatural. No es algo que te vino en tu naturaleza, es algo que Dios te dio cuando has creído en Él, como creyente, dones espirituales. Hasta algunos ven aquí toda la información que Dios nos ha dado, como algo, un tesoro, que tenemos que ver qué haces con esto. Todo lo que Dios te ha revelado a ti, a través del Evangelio y su palabra, ¿cómo inviertes esto? ¿Te lo quedas? ¿O estás invirtiéndolo, compartiendo con los demás, viviéndolo, etcétera, etcétera? Así que este es el tercer elemento a aplicar en esta mañana. El cuarto y último elemento, tomado de esta última historia de las ovejas y los cabritos, es la misericordia. El cuidado de los demás, velando por las necesidades de otros, de todos. Pero hemos visto en este texto que podríamos decir, como dice la propia Escritura, mayormente de los de la familia de la fe. Todos, pero mayormente de la familia de la fe. Misericordia. Hermano, hermana, para llevarnos algo siempre de la palabra de Dios y alguna propuesta de cambio en nuestra vida. Primero podemos pensar en cuál de estos 4 puntos nos vemos más deficitarios. Revisar cuál de estos 4 puntos tú dices debería reforzarlo. El primero, estoy más despistado, no me estoy enterando yo de lo que dice la Biblia, de lo que va a pasar. Segundo, me estoy dando cuenta de que hay algunas cosas en mi vida, personas que tengo a mi cargo, personas que yo tengo que guiar, y sin embargo quizás no las estoy tratando como debiera. Hay falta de responsabilidad. Detectas en ti una serie de capacidades, cualidades naturales, espirituales que Dios te ha dado y están ahí paralizadas. Misericordia. Estás viendo mucho para ti, tus propias necesidades, y no estás pensando en todos los muchos necesitados que están a tu alrededor. Elige una de estas 4 cosas para prepararte mejor en obediencia al Señor. Ya sé que si sois como yo diríais, no, las 4. Pero elige una que sea tu reto, que sea tu desafío para decir, Señor, me comprometo con eso en esta mañana. Piénsalo, revisa estas 4 cosas y mira con cuál te vas a quedar. Y entonces os voy a terminar dando una sugerencia de plan de mejora, que podéis hacerme caso o no, como os dé la gana. Pero os quiero dar una sugerencia como algo práctico, y si no, que el Señor os ayude a vosotros a aplicarlo a vuestra vida, pero ya digo, de una forma concreta. Porque irnos de aquí diciendo hay que ser fieles, no nos vale para nada. ¿Qué es eso, ser fieles? Hay que tener misericordia. Sí, hemos aprendido que tener misericordia. ¿Y qué? ¿Qué más? ¿Qué vas a hacer con eso? Hemos aprendido que hay que ser responsable. Sí, mira, como lo de los talentos, ser responsable. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer tú con esto? ¿Cómo lo vas a aplicar? Entonces os hago una sugerencia. Algunos eligen el primero, para ver, puedo ver manos levantadas. Algunos eligen el primero para aplicar. ¿Nadie? Bueno, está bien. Se ve que vais a... Bueno, pues el primero, si no lo elegís, si lo vais a elegir mañana, creo que una aplicación muy práctica para esto es: hay que seguir conociendo y estudiando el texto de la palabra. ¿Cómo vamos a conocer las señales y saber de ellas si no nos bajamos a estudiar en la palabra y dedicamos tiempo? Por favor, asistencia a todas las reuniones. Estamos en un tiempo durante todo este año que vamos a estar estudiando el Apocalipsis. Son los eventos futuros. No te pierdas un domingo por la mañana. Ven aquí para saber las señales. Tenemos esta posibilidad de conocer el futuro, y Dios así lo ha querido, nos lo ha revelado, aún sin poder entender todo en profundidad. Y no solo es asistencia a la reunión. Léete el pasaje antes en casa. Vas a saber qué capítulo es el siguiente cada domingo, así que puedes leerlo antes en casa. Y cuando te vayas para casa durante la semana, estúdialo y di: aquello que dijo Esteban no me encaja mucho, y compártemelo y díselo a los demás hermanos que predican.
con amor, con cariño, y dirle, mira, esto que has dicho no me encaja bien aquí. Indagando en las Escrituras, estudiando por nosotros mismos. Bien, paso 1, ya veo que nadie, pero aún así espero que asistáis a los cultos y que sigáis queriendo aprender más de esto. En segundo lugar, el paso número 2, fidelidad. Hay aquí algunos que tienen que mejorar en esto, en ser siervos fieles. 1, 2, 3, 4. Bien. Esto es una sugerencia solo para vosotros, hacer lo que el Señor os guíe, pero creo que podría ser, porque claro, estamos hablando de la fidelidad en aquel siervo que dice cuánto tarda el Señor en venir y empieza a vivir la vida y a tratar mal. Entonces, yo te animaría, hermano o hermana, si es el caso, a que pidamos perdón por cualquier daño o trato indebido a las personas que dependen de nosotros. Personas en tu contexto de trabajo, personas en la familia, personas, amistades que dependen de ti, que tienen relación contigo, comunidades, asociaciones, donde estés metido, que estás influenciando sobre personas y que a lo mejor no has dado el trato debido a esas personas. Vamos a empezar pidiendo perdón y vamos a proponer cómo mejorar la forma en cómo tratarles. O sea, piénsalo, de qué manera a alguna persona en concreta de tu vida debes cambiar tu forma de tratarle. Piénsalo, llévatelo esto para casa. El jueves vamos a retomar esto y poder indagar y hasta poder compartir unos con otros y orar para que el Señor nos ayude a tomar este paso. Paso número 3, responsabilidad. ¿Aquí alguno? 1, 2, 3, 4, bueno, 5, 6, se van sumando, Bueno, bien, hermanos, responsabilidad. Entonces, piensa si todo lo que tienes y eres que proviene de Dios está bien usado para su gloria. O a veces lo usamos para la nuestra o no lo usamos. Por ejemplo, talentos naturales, que también vienen de Dios, hermano, hermana. ¿Habrá algún talento natural que tienes ahí y lo tienes escondido? ¡Qué pena! Ponlo al servicio del Señor. ¿De qué manera? Hay que pensar de qué manera, pero ¿detectas algún talento natural que está ahí sin explotar, sin poner bien al servicio? Tus bienes materiales, hemos dicho, ¿no? Tu vida en cuanto a lo material que Dios te provee, que te da. Dones espirituales. Escoge alguno de estos apartados y si detectas que hay algo que estás inutilizando, piensa cómo vas a poder ser responsable con eso. Es tiempo de pensar a los pies de Cristo, ante el Señor, decirle, Señor, gracias por lo que tengo, gracias por lo que soy, todos los talentos, todos los bienes, los recursos que me das, ayúdame a poder ponerlo a tu servicio. ¿Cuál estoy descuidando? ¿Qué estoy descuidando en mi vida que debería poner a tu servicio? Por último, el paso número 4, el resto, ¿no? Misericordia. Pues, otra cuestión práctica. Observa por un momento a las personas que están a tu alrededor cotidianamente. Piensa en ellas. ¿Qué personas te codeas en el día a día? ¿Con qué personas estás relacionándote básicamente cada día? Trabajo, piensa en gente del trabajo, vecinos, familia, amigos. Aquí he puesto servicios diversos, me refiero, pues, la del supermercado, el dentista, el médico de cabecera, el del taller, personas que están ahí, hermanos en la fe. Detecta a alguien con necesidad y de qué tipo. Es muy rápido para que lo pienses ahora, llévatelo para casa. ¿Quién a tu alrededor está con necesidad? Puede ser de esos más pequeñitos que Jesús está esperando que tú extiendas tu mano, que tú pongas el abrigo, que tú des de beber, que tú des de comer. Llega a empezar con uno, ya ves cómo dice el texto. Decide entonces, detecta quién y decide qué vas a hacer para ayudarle en su necesidad. Vamos a orar y pedir al Dios ayuda para poder aplicar eso en lo que hayáis estado pensando y como Dios haya estado hablando a vuestro corazón. Señor, tu palabra es viva y eficaz, es más cortante que una espada de 2 filos. Cuando la leemos, la estudiamos, nos vemos siempre confrontados, nos vemos siempre deficitarios, nos vemos siempre que deberíamos estar en un punto en el que no estamos. Así nos vemos y así nos reconocemos en esta mañana, Señor. Perdónanos que estamos tan lejos de ser lo que deberíamos ser. Ya sabemos que la salvación no es por obras, pero también sabemos, Señor, que tenemos que ser más coherentes contigo, en fidelidad, en responsabilidad, en misericordia. Queremos estar preparados
Y, Señor, quiero pedirte por todo lo que yo he podido pensar en la preparación de este tema y lo que mis hermanos y hermanas en esta mañana han podido también analizar y pensar, para que tú nos ayudes, Señor, a mejorar en este aspecto de nuestra vida, de estar más preparados para cuando tú vuelvas. Ayúdanos, Señor, a hacer los ajustes, los cambios. No permitas que sigamos igual, Señor. Muéstranos las áreas de nuestra vida, las relaciones, las maneras en que nosotros podemos cambiar nuestra vida para honrarte mejor y para agradarte. Señor, queremos ser aceptados por ti. Queremos que tú estés orgulloso, que estés contento con nuestras vidas, Señor. Así que en esta mañana, una vez más, pido las fuerzas para cada hermano o hermana a que lleve adelante lo que ha pensado. Y si no ha pensado nada, que en estos días le ayudes a encontrar cómo cambiar, cómo mejorar en nuestra vida mientras te estamos esperando. Te pedimos esta ayuda, te pedimos la bendición, la dirección. Te necesitamos totalmente. Eres nuestro pastor, eres nuestro Rey, eres nuestro Señor. Estamos a tu servicio. Y pedimos esta ayuda en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.